Continuamos con fundamentos de nuestra fe. Vamos a ver un poquito algunos ejemplos de ejercicio de estudio para que tú puedas empezar a aplicar algunos. Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo los fundamentos y bueno, que tú nos des el querer como el hacer para estudiar diligentemente, como hemos estado viviendo, oyendo, leyendo, estudiando, meditando tu palabra para guardarla y ser como tú. Que ese es el objetivo, que siempre sea para cuando estamos estudiando este libro que tú nos dejaste para conocerte. Ponemos en tus manos este estudio para que tú nos guíes y siempre para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, unos ejemplos de lo que hemos estado viendo en el estudio anterior, de cómo observación y todo eso que hemos estado viendo del texto. ¿Ves que les dije que primero tienes que observar el texto? Pues puedes escribir algunas observaciones para que no se te olvide, pues, de lo que has observado, ¿no?, en el texto. Y también puedes escribir algunas preguntas acerca de esas observaciones que tú hiciste. Estamos hablando de un estudio más diligente, ¿no?, obviamente. Y que todo creyente debería de buscar. Hacer unas preguntas interpretativas acerca de sus observaciones. O sea, observas el texto y le haces preguntas al texto. Y las escribes. Y luego a lo largo de esa misma libro o esa carta se van a ir respondiendo esas preguntas. Y las vas a ir poniendo en una columna de respuestas, por decirlo así, de esas observaciones que ya hiciste. Y cuando ya hayas terminado las observaciones, interpretaciones, entonces ahora escribes, ya después de haber entendido, una aplicación para ti, para aplicarla tú, y después pues aplicación para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Eso es lo que podemos hacer. Entonces puedes hacer así como que una hoja, dividirla en 3 y poner en la parte de arriba 3 columnas, y en la primera columna poner tiempo en la palabra, lo que vas a, el tiempo, en la segunda mi progreso, el progreso en la palabra, y en la tercera columna nuevos objetivos y planes que tienes, nuevos objetivos que tienes. Y entonces esas 3 columnas, donde dice tiempo de la palabra, que es en la primera columna, puedes poner 4 cuadros abajo y vas a poner lo que hemos estado viendo: escuchando la palabra, el primer cuadro; el segundo cuadro, leyendo la palabra; el tercer cuadro, estudiando la palabra; y el cuarto cuadro, memorizando la palabra. Y así te van a quedar 3 columnas de 5 cuadros cada una, ¿no? Y eso te va a ayudar para que vayas ahí haciendo tus notas. Y cuando llegues a la aplicación, tienes que escribir una aplicación basada en tus observaciones y tus interpretaciones. Vas a hacer tu aplicación. Ya observaste, ya interpretaste, qué te enseña a ti y ahora cómo lo aplicas. Y pues va a haber muchas respuestas dependiendo de la circunstancia, ¿no? Ahora la pregunta sería: a la semana tú vives aproximadamente 168 horas tiene la semana aproximadamente, ¿no? ¿En qué las inviertes? ¿Realmente están bien invertidas esas horas?
¿O deberías hacer algunos cambios? Son preguntas que te puedes hacer, ¿no? Entonces todo esto te va a ayudar a analizar tus hábitos que tienes a lo largo de la semana y el tiempo que inviertes en la palabra de Dios, en aplicar la palabra de Dios. Y eso va a hacer que la Biblia vaya siendo cada vez más tuya. Siempre recordando orar por los nuevos objetivos, ¿no? Que te dije en la tercera columna, porque siempre hay nuevos objetivos, siempre se puede crecer más. También algo importante es que aparte de que tú estudies la palabra para conocer a Dios y para que tú empieces a ser transformado, transformada, pues también la estudiamos para poder ayudar a otros, ¿no? A otros que en un momento necesiten, porque tú no puedes realmente ayudar a nadie a menos que sepas algo que ellos deberían de saber, pero que no lo saben, porque son negligentes o por lo que sea, son débiles o son nuevos creyentes. Y entonces tú vas a poder realmente ayudarlos. ¿Por qué? Porque vas adelante y les vas a decir cosas que ellos no saben, hablando de la escritura, que les van a ayudar a crecer y a madurar. Porque ¿sabes qué? Dios nunca pone nunca bendice la ignorancia. Si tú eres ignorante en la escritura, pues para empezar te incapacita hasta para ayudarte a ti mismo, a ti misma. No te vas a poder ayudar tú. Pero cuando no eres ignorante y eres diligente, pues eso te va a capacitar para que ayudes a los demás. ¿Qué es el propósito? Y la mayor parte del cristianismo, ¿cuál es? Ayudar a los demás, especialmente a los hermanos en la fe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedes ayudar mejor a alguien en problemas? ¿Cómo? Pues enseñándole la solución de Dios, no tuya, basada en tu opinión o tus experiencias, sino la solución de Dios para sus problemas de ellos. Todo el consejo debe ser basado en la escritura. ¿Cómo puedes solucionar el problema de esa persona? ¿Cuál es la mejor forma de solucionar el problema o de ayudar a alguien? Sabiendo lo que la Biblia dice acerca de ese problema. ¿Hay algún principio siempre o algo que te puede servir para cómo poder manejar ese problema? Tomando en cuenta que tú eres el primero que ya la está manejando, ¿no? Ya está transformando a ti y después tú lo estás haciendo a los demás. Que cuando tú enseñes algo que tú ya estás viviendo, que ya estás aplicando, pues te crea más convicción y lo vas a hacer con más autoridad sobre las personas. Solamente podemos ayudar a los demás cuando conocemos la palabra de Dios. Si no, no hay manera. En 2 de Timoteo 2:2, 2 de Timoteo 2:2 nos dice que debemos enseñar a hombres fieles para que ellos también enseñen a otros. Entonces hemos visto el motivo por qué debemos estudiar, leer, meditar, aplicar la Biblia, ¿verdad? También hemos visto y hemos conocido algunas habilidades de cómo poder estudiar nuestra Biblia de una forma más práctica, más diligente, ¿no? Ahora vamos a ver 5 razones irresistibles para conocer la palabra de Dios. 5 razones irresistibles para conocer la palabra de Dios. Y como les dije al principio, esto tiene que ser un círculo. Tiene que ser repetitivo todo esto que hemos estado viendo aquí. Repasar el proceso del estudio de la Biblia, repasar el ejercicio práctico del estudio de la Biblia. Y esto nos va a ayudar a saber cómo estudiar la Biblia en vez de solamente leerla nada más. Y ya. Porque la Biblia a veces es difícil de entender, aún para nosotros como cristianos. Pero por eso tienes que esforzarte en estas cosas.
Hay palabras como diligencia y precisión que habla la palabra de Dios. Tenemos que usar la palabra de Dios de una forma precisa. Y usar la Biblia de una forma precisa, ser diestros, expertos en la espada del Espíritu, que la Biblia no es una tarea fácil. Requiere trabajo, pero pues, es una orden de Dios que lo hagas. El manejar la escritura de una forma precisa significa el llegar al punto, llegas al punto. ¿Por qué? Porque encuentras el significado verdadero que la Biblia tiene. Hay 5 formas de conocer la Biblia. 5 formas de conocer la Biblia. Aquí vamos a ver, hemos visto también 5 formas. ¿Por qué estudiamos la Biblia? También lo hemos visto. Lo principal es para santificar nuestra vida, porque es la voluntad de Dios que nosotros permanezcamos en la palabra y la obedezcamos. Y el entender la escritura, pues ayuda a todos nosotros a conocer a Dios más profundamente. Por esa razón estudiamos la Biblia. Por eso la queremos conocer. Ya vimos que la tenemos que escuchar. Lo primero que vimos, el primer punto es escucharla. Y tenemos que tomar tiempo aquí para enfatizar la necesidad de cada uno de nosotros de asistir a la iglesia, para que podamos aplicar la palabra de Dios, estudiarla. Porque si estudiamos o predicamos opiniones de hombres, pues no sirve de nada. También es importante que nosotros, las personas que oigan la palabra, que sea predicada regularmente, no nada más el domingo, sino en la semana. Ya hay muchos programas de radio, sermones disponibles en línea o estudios bíblicos en la iglesia que nos pueden ayudar, ¿no? A seguir buscando de Cristo. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Y eso va a ser útil cuando la leemos. Puedes tener alguna otra traducción más fácil de entender, porque hay veces que hay unas que son más difíciles, ¿no? Pero hay otras que son más fáciles. Pero tenemos que escoger en particular una Biblia en la que puedas familiarizarte a través del estudio. Tenemos que tener un horario de lectura al día. Nosotros tenemos que recomendar leer un libro todos los días por un mes, hablando de lo que está en el seminario. Estamos en el seminario, ¿no? Porque a veces hasta 3, 4 en un bimestre. Hay libros para devocionales. Puedes programar un libro de tu Biblia, decir, este lo voy a leer en un mes. Una carta, ¿no? Eso te va a ayudar mucho también cuando la memorices. Ya vimos por qué es tan importante memorizarla. Meditar en ella. ¿Para qué? Porque el pensar por medio de oración con el objetivo de una mayor comprensión y aplicación, como lo hemos estado viendo. Entonces, todo eso nos va a ayudar a seguir creciendo. Meditar la palabra. Las religiones orientales incitan a sus seguidores a meditar sobre el vacío, la nada. ¿Por qué? Porque los llevan a puras filosofías y puras cosas que son engaños, que según nos llevan a que mediten en eso. Por eso es vacío, los lleva a nada. Sí. Las orientales incitan a sus seguidores porque siempre te llegan a que tienes que vaciarte, ¿no? Tienes que vaciar tus pensamientos y filosofía y media, ¿no? Pero fíjense que la palabra de Dios no es eso. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, estamos definitivamente meditando en un contenido real. La palabra de Dios.
estamos entonces nosotros masticando y digiriendo, ¿qué? La palabra de Dios. Masticando y digiriendo la palabra de Dios. La persona bienaventurada, ¿se acuerda que vimos Salmos 1:2? Que meditaba en la ley de día y de noche. Entonces, la meditación bíblica no es que vacíes tus mentes, no, sino todo lo contrario, sino la reflexión a través de la oración. ¿Qué reflexionas a través de la oración? Sobre la escritura. ¿Para qué? Para buscar entendimiento y aplicación. Ese es el propósito. Por eso damos pensamientos como orando a la palabra de Dios, porque la estamos meditando con el objetivo de conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Ese es el objetivo, si no, estás perdiendo tu tiempo al estar estudiando la Biblia. Tenemos que hacerlo, hermanos. Leyendo un versículo y enfatizando palabras en el versículo. Eso te va a ayudar a reflexionar sobre el versículo y sobre el evangelio que depende de que estés estudiando, ¿no? Ahora, existen reglas formales de cómo estudiar la Biblia. Ya hemos visto algunas. Así como existen reglas para el estudio de cualquier tema serio, ¿verdad? Porque si quieres estudiar algo seriamente, pues tienes que entrarle, pues requiere tiempo, dinero, disciplina. Y el nombre para estas reglas se llama hermenéutica. La ciencia de interpretar la palabra de Dios, que conlleva muchas cosas de las que hemos estado viendo. Y el objetivo de la hermenéutica, ¿cuál es? Es permitir que el texto hable. Que el texto hable en vez de leer el texto. Porque la Biblia está viva. Permites que el texto hable. ¿Se dan cuenta lo que pensamos o sentimos? Porque a veces cuando tú lees la Biblia, tú lees el texto, pero sujeto a tus pensamientos o a tus sentimientos que tienes en ese momento. Y no debe de ser así. El texto debe de hablar por encima de tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces la hermenéutica considera la naturaleza histórica. Tenemos que ver contexto histórico, contexto gramatical, lo que hay antes o después del verso que estás estudiando, del libro, de toda la Biblia, el contexto cultural que había en aquellos momentos y el contexto del pasaje. Te va a ayudar mucho a interpretar correcto, viajar en el tiempo, como les he dicho, y entenderlo allá como si estuvieras tú viviendo en aquel tiempo y así. Bajo ese estudio lo vas a hacer con el propósito de entender lo que los escritores originales quisieron decir a la audiencia original. Estás allá. Hasta después que hayas entendido eso, cruzas el puente del futuro y regresas a hoy. Y entonces buscas la aplicación. ¿Lo entendiste? Eso se le llama bosquejo exegético. Está haciendo una exégesis del pasaje allá y luego lo conviertes en un bosquejo homilético. O sea, ya lo entendiste, ahora cómo lo aplicas aquí tú. Regresas al tiempo ahora, cómo lo aplicas, pero no antes, sin haberlo entendido allá. Con el autor y con la audiencia original. Y esto pues lleva mucho tiempo, ¿no? Hemos visto la preparación. Tenemos que confesar nuestros pecados. Antes de acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que orar. Tenemos que pedir a Dios sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios en forma de pregunta cómo debemos acercarnos a la palabra de Dios. Ya sabemos que es en pureza y humildad, no con arrogancia o en pecado. Por eso siempre es importante, esa es la preparación.
Luego la observación, ya cuando hemos tenido la información, ya hemos visto todas las preguntas que nos podemos hacer para la observación. Y si nosotros podemos motivar unos a otros, preguntarnos sobre qué estamos estudiando, como dije, vas a hacer preguntas y luego vas a buscar las respuestas. Y si muchos de ellos lo están haciendo es porque son diligentes y van a empezar de cierta manera a trabajar en la hermenéutica que estamos viendo aquí. Tenemos que enfatizar el estudio de la Biblia porque eso nos va a ayudar muchísimo. Y luego después de eso vamos a interpretarla. Todo eso ya lo vimos, estoy recapitulando rapidísimo nada más para recordar. Podemos hacernos preguntas también como ¿cómo puede ayudarle en la interpretación del versículo el encontrar otros pasajes en la Biblia que hablen sobre el mismo tema que el pasaje que está estudiando? ¿Cómo me ayuda a citas paralelas, no? Que hablen sobre el mismo tema, pero hay que checar también el contexto. Porque aunque estén hablando de lo mismo, pero hay que ver el contexto. Y podemos preguntar, ¿por qué siempre han dicho los creyentes que el mejor comentario acerca de la Biblia pues es la Biblia misma? Es el mejor comentario de la Biblia, pues la Biblia misma. Y la Biblia misma, y no digo que los comentaristas, libros de comentarios, pastores, no sirvan, ¿no? Claro que no sirven. Pero siempre, pues la Biblia misma es el mejor comentario. Y para ayudarnos a encontrar las respuestas a las preguntas en nuestras observaciones, interpretaciones, hay muchas herramientas. Ya les dije, una enciclopedia, diccionarios, manuales, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees tú que la Biblia es difícil de entender, aún para los cristianos? Pues una posibilidad puede ser el pecado en la vida de nosotros. El pecado puede cegar a alguien la verdad de un pasaje. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos someternos a ese pasaje. Y entonces pues buscas que te solape. Pero una de las causas por las que es difícil aún para los cristianos es el pecado. Otra posibilidad puede ser la más probable, es que las personas o la persona o el creyente no es suficientemente madura en la fe para entender el pasaje, porque tiene que empezar por leche. Como nuevo, empiezas por el puro evangelio, los evangelios, y de ahí tienes que ir avanzando a la carne, ¿no? La escritura misma habla de algunas verdades que son elementales, pero también habla de cosas que son para maduros, para los cristianos maduros. Y como les he dicho, pues a veces no queremos eso no queremos estudiarlos. Tienes que estudiarlos y tienes que ejercitarte y tienes que esforzarte. Usar la inteligencia sí o sí, porque es necesario que todo el consejo de Dios lo entendamos. Pedro mencionó algunas cosas. Él dijo en 2 de Pedro 3:15, 16. 2 de Pedro 3:15, 16 dijo que algunas de las cartas de Pablo eran difíciles de entender. Él mismo lo dijo. También otro motivo por el que cuesta trabajo entender aún para los cristianos. Sabemos que para los incrédulos es porque no tienen al Espíritu y lo que sea discernir espiritualmente, ¿no? Eso es lógico, pero estoy hablando de creyentes. Primero es el pecado y otra porque pues son nuevos. Lo triste es que ya llevan años y años y siguen siendo nuevos. En el sentido de que siguen necesitando pura leche. Y lo sólido no. Habiendo ya por ser maestros, como decía Pablo, siguen necesitados de leche. Eso es terrible. Pero otra forma por la cual, o causa por la cual, pues muchos no la entienden, pues es porque Dios es infinito y su palabra revela su carácter. Y puede que haya verdades que son demasiado profundas para entender en esta vida, al menos ahorita, ¿no? Por ejemplo, la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, o la deidad y la humanidad de Cristo, o la Trinidad. Esas cosas que sí dices tú,
mi mente finita no las entiende ni las podrá entender, al menos mientras estoy en esta vida. Entonces, siempre nos tenemos que preguntar cómo el estudio de la palabra de Dios debe afectar la manera en que vemos nuestras vidas, porque tiene que cambiar nuestra perspectiva de la vida. Que entre más estudias la Biblia, tu perspectiva cambia de todo lo que te sucede y todas las cosas que vives. También tenemos que repetir la Biblia constantemente, versículos, libros, cartas. Que una vez alguien me preguntó, y cuando terminemos Apocalipsis, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar de nuevo otra vez. O sea, ¿a poco ya te lo aprendiste todo? Porque la repasaste. No, siempre tienes que volver a empezar. Y Dios muestra otras cosas diferentes que en tu debilidad no entendiste en la primera repasada. Y después vas ejercitando y dices, wow, esto no lo vi. Ahora entiendo. Tenemos que ver pasajes, interpretando y aplicando. Como ya hemos estado viendo, eso no es suficiente. Porque este proceso ya dije que tiene que ser repetitivo una y otra vez hasta que el significado más profundo del pasaje te sea abierto. Siempre, siempre. Y eso es lo que buscamos. Pero a veces a la primera vez, aunque observes, interpretes y apliques correctamente, a la primera no ves el significado profundo. Tienes que volver a repetirlo. Y así hay muchas observaciones, muchas interpretaciones que puede tener cada uno en cuanto a la forma de aplicarlo, pero el significado verdadero del versículo debe ser el mismo. Hay que asegurarnos de que las interpretaciones que hicimos pues sean correctas, porque puedes haber sacado una mala interpretación. Ayudándonos con otros comentaristas, ¿no? Que hayan llegado a la misma conclusión que tú. Porque no, si a mí Dios me lo mostró, nada más a mí. Aguas, porque ahí hay un problema. Si tú eres el único que tiene esa verdad, es que estás mal. El Espíritu Santo le muestra a todos lo mismo. Y la aplicación que también vimos, cómo aplicarla, como el gráfico que dije que podíamos hacer. Y eso es bueno, sería bueno tener un mentor, por decirlo así, un compañero, un hermano o hermana, a quien le demos cuentas con respecto a la forma en que lo estamos haciendo y nuestras interpretaciones que hemos llegado, que vaya más adelante que nosotros. ¿Para qué? Para que nos vea si vamos bien o ya vamos chuecos, y de esa manera podamos seguir creciendo juntos, ¿no? Entonces todo esto es muy importante cuando realmente quieres entrarle de lleno a la escritura, como por último que vimos, memorizarla, ¿no? Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo el dominio, Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Tenemos que sumergirnos en el mar más profundo de Dios al hacer todo esto que hemos visto, perdernos en su inmensidad, y saldremos de ahí como de un lugar de descanso, refrescados y vigorizados. No hay nadie que pueda confortar tanto el alma, no hay nada que pueda confortar tu alma, que calmarla de tal manera, las olas de tristeza y dolor que puedas enfrentar, las pruebas, como la devota devoción de la palabra de Dios, hermano. No hay otra cosa. Es ahí es donde tenemos que estar. Oración y palabra de Dios. En las religiones del mundo de hoy hay muchos supuestos dioses y muchas opiniones acerca de cómo es Dios. La Biblia, al contrario, reclama ser la revelación del Dios verdadero. La Biblia nunca trata de probar que Dios existe. Ella simplemente afirma. Génesis 1:1. No empieza tratando de probar que Dios existe, simplemente dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, tan tan. ¿Lo crees? Si no lo crees, ese versículo nada más, el Génesis 1:1, pues no vas a creer en ninguna de las otras cosas.
Todo tiene que empezar ahí. Salmos 89, 7, 8. Salmos 89, 7, 8. Ahí lo describe Dios como Dios es ser temido. Él es poderoso, Él es grande. Luego en Isaías 43, 10. Isaías 43, 10 dice: antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. ¿Qué es lo que Dios nos da? Nos dará a otro. ¿Qué es lo que no dará a otro Él? Isaías 42, 8 dice: su gloria y su alabanza no la compartirá con ninguno. Entonces aquí llegamos a otro subtema que sería la importancia de conocer a Dios. La importancia de conocer a Dios. La importancia de conocer a Dios. Y aquí vamos a ver preguntas como: ¿con qué igualó Jesús al conocer a Dios? En vez de jactarse en sabiduría, poder o riqueza, ¿en qué es lo único que Dios dice que el hombre debería jactarse? Bueno, la primera es que Jesús igualó conocer a Dios con la vida eterna. El que te conozcan a ti, dijo, es la vida eterna. ¿Y en qué te debes de jactar? De conocerme y entenderme. Jeremías 9:24. Un concepto correcto de Dios que nos va a llevar el hacer todo lo anterior que hemos estado viendo, pues es básicamente no solamente para la teología sistemática, que es teología significa el conocimiento de Dios, sistemática en un orden. Entonces, pero no te quedas ahí, sino también para la vida práctica de cada uno de nosotros. Creo que no hay error en doctrina o un fracaso en la aplicación de la ética cristiana que no puede ser basado finalmente en pensamientos imperfectos y nobles acerca de Dios. Porque si tienes pensamientos incorrectos de Él, ¿quién es? Tienes un concepto de Dios muy bajo de Dios. ¿Por qué? Porque no haces todo lo que hemos visto, que profundizas como debe de ser en la Escritura. Pues te va a traer muchas consecuencias prácticas en tu vida. ¿Cómo puede alguien conocer a Dios? Juan 14, 9, 10. Juan 14, 9, 10 dice: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, ¿qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9? Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud de la deidad reside en Él. Luego en Hebreos 1:3, Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso es en cuanto a conocer a Dios a través de estos textos, ¿no? Y luego los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos para empezar? Bueno, un atributo es una cualidad. Es una cualidad o característica verdadera de una persona. Ese es un atributo. Entonces, el estudiar las escrituras de Dios nos va a permitir tener un entendimiento limitado de su persona. Porque Él es infinito, nosotros somos finitos, ¿no? Ahora, algunos conceptos exceden los límites de nuestra comprensión.
Nuestras ideas concernientes a Dios deben ser lo más verdadero posible y por eso es importante ser diligentes en todo esto. Algunos atributos podrían ser la santidad, rectitud y justicia, soberanía, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, amor, verdad, misericordia, santidad, justicia, etcétera, ¿no? Cuando tú estás estudiando o llegues a los atributos de Dios, tienes que buscar los versículos que mencionan su atributo y tienes que ver si ese atributo te fue transferido o no te fue transferido. ¿Qué quiero decir con esto? La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia no te fue transferido porque tú no eres omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Pero hay otros que es amor, misericordia, bondad, perdón. ¿Te das cuenta? Eso sí te los transfirió. Ahí está la semejanza de Dios. La santidad, el atributo de la santidad de Dios significa que Él no es tocado ni manchado por el mal en el mundo. O sea que Él es absolutamente puro y perfecto. Por eso Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, majestuoso en santidad? Y Salmo 99:9 dice, postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Luego Primera de Pedro 1:16 dice, porque Dios es santo, nosotros somos exhortados a ser santos. Nosotros debemos ser apartados del pecado para Dios, debemos ser apartados del pecado hacia Dios. Nuestra vida debe brillar como un reflejo de Dios en un mundo injusto. Eso es mostrar la gloria de Dios en la forma práctica. Rectitud y justicia, ahí son derivados de la misma palabra. El significado es recto y justo, ¿no? Y rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. O sea que su naturaleza y sus hechos están en armonía siempre. Eso se refiere a rectitud. Y justicia es la forma en que Dios legisla su rectitud. Con justicia, porque Él es justo. No hay acción que Dios tome con relación al hombre que viole ningún código de moralidad o justicia, porque Él es recto y Él es justo. No hay ley por encima de Dios tampoco, pero hay una ley de Dios, ¿verdad? Él tiene una ley, pero ninguna ley está por encima de Él. De acuerdo al Salmo 119:137, la rectitud de Dios se despliega de sus juicios. En Salmos 89:14, la rectitud y la justicia son referidos como el fundamento de su trono. Ahora, ¿cómo se compara su estándar de lo que es recto y justo con el estándar de Dios? O sea, el estándar tuyo. ¿Cómo lo comparas con el estándar de Dios? Pues hay muchas, cuando te ajustas a la palabra de Dios, a su ley, cuando eres santificado por el Espíritu Santo, tienes un estándar que tienes que seguir, que Él ha dejado en su palabra. Entendiendo esto, llegamos a la soberanía. Estamos analizando un poquito sus atributos. La soberanía en la palabra significa supremo en poder o superior en posición a cualquier otro. Superior en posición a cualquier otro es soberanía, supremo en poder. Isaías 46:9-10. Isaías 46:9-10 dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y luego otra cita que es Isaías
45:23. Isaías 45:23 dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. La idea de la soberanía es muy alentadora porque asegura que nada está fuera de control de Dios y que sus planes no pueden ser frustrados por nadie ni por nosotros mismos, por ninguno. Romanos 8:28 también lo menciona. Y ahí tiene que haber una aplicación, el que tú sepas la soberanía de Dios, cómo afecta tu vida, cómo cambia tu perspectiva de las cosas. Y luego vamos a ver eternidad. Eternidad, puesto que Dios es eterno, nunca ha habido un tiempo en que Él no existiera. Él no tuvo principio y nunca tendrá fin. Isaías 44:6. Isaías 44:6 dice: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 43:13. Isaías 43:13 dice: aún desde la eternidad yo soy. Siendo eterno, entonces Dios no está limitado por el tiempo. Porque si ha existido siempre, Él mira el pasado y el futuro tan claro como ve el presente. ¿Te das cuenta? Con esa perspectiva, Él tiene un conocimiento perfecto de lo que es mejor para nuestras vidas. Por eso su sabiduría es infinita y su voluntad siempre es perfecta para nuestra vida. Y todo lo que permite que nos pasemos es perfecto y es agradable y es bueno, porque Él sabe, ve todo. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida. Esa debe ser la respuesta a conocer, a entender este principio de la eternidad. Eso te debería de llevar. Ahora, inmutabilidad. Inmutabilidad. Dios nunca cambia. Su naturaleza o su propósito tampoco cambian. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: porque yo el Señor no cambio. Hebreos 6:17-18. Hebreos 6:17-18 dice que la inmutabilidad de su propósito es imposible que Dios mienta. La Biblia contiene numerosas promesas para aquellos que pertenecen a Él. Él puede ser confiado porque Él va a mantener su palabra. Y también tiene que llevar a estar en paz, estar confianza en Él. Por eso, conocer un poquito, aunque estoy haciéndolo a muy grandes rasgos, cada uno de sus atributos, debe de provocar algo en ti. Eso es en cuanto a su inmutabilidad. Ahora, omnisciencia. Omnisciencia, Dios sabe todas las cosas, presentes y futuras. ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios nada le toma por sorpresa. A ti sí, a mí sí, pero a Él no. Job 34:21 dice: porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Salmos 139:1-6. Salmos 139:1-6 dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. He aquí, oh Señor, tú ya sabes todo, por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Fíjese lo que dice: y tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar, decía el salmista. Puesto que Dios es omnisciente, Él conocía nuestros pecados. ¿Cuáles? Los pasados, los presentes y hasta los futuros que todavía ni cometes. El tiempo de nuestra salvación también lo conocía Él. Sin embargo, a pesar de que Él conocía eso, Él nos perdonó y nos recibió en su familia para siempre. ¿Qué dice eso acerca de la seguridad de nuestra salvación? ¿Y cómo aplicas esto? ¿Cómo cambia tu perspectiva al entender estas cosas tan maravillosas? En un momento
en mi vida pensaba sobre la omnisciencia y a veces pensamos también nosotros, tú piensas en su omnisciencia o a veces ni siquiera pensamos en sus atributos y su significado. Pero a veces, por ejemplo, piensa en su omnisciencia, pero con todo piensas en ella, menos con confianza. Cuando eras niño, tus padres te podían decir, puede que no sepamos lo que tú haces, y te decían, pero Dios ve todo, ¿no? Alguna vez pudieron haber oído eso. ¿Tú te puedes acordar de esa belleza? Te decían, yo no sé, pero Dios lo sabe todo. Él sabe todo. Y como resultado, dice MacArthur, yo solía pensar que la doctrina de la omnisciencia pues era un fastidio. ¿Qué problema? Dios me conocía en maneras que yo no quería ser conocido. Hasta mis más vergonzosas cosas, ¿no? Que en algún momento dijiste, me las voy a llevar hasta la tumba. Nadie se va a enterar. Nadie se va a saber jamás. Pues Dios lo ha sabido siempre. Siempre. Y luego dice MacArthur, estudié Juan capítulo 21 y crecí un poco más. Y recordé la conversación de Pedro con Jesús en los días cerca del lago, luego que Pedro lo había negado. Y Pedro siguió tratando de convencer al Señor de que lo amaba. ¿Te acuerdas que le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí, sí. Señor, te lo estoy diciendo, te amo, le decía. Y el Señor le seguía preguntando y preguntando. Y finalmente Pedro le dijo, Señor, mira, tú sabes todas las cosas, esta es omnisciencia. Tú sabes que yo te amo. ¿A qué apeló Pedro aquí? ¿Qué doctrina de Dios? ¿Qué atributo? A su omnisciencia. ¿Por qué me estás preguntando eso? Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, pero sabes lo débil, lo ineficiente que es mi amor por ti. La omnisciencia es una gran cosa, como podemos ver. ¿Por qué queremos engañar a Dios? ¿Por qué queremos ocultar a Dios? ¿Por qué a veces queremos fingir, aparentar? Pues si Dios sabe cómo soy, sabe cómo eres. No es tanto como que Dios mira abajo y te espía y ahí te está espiando, ¿no? Eso es solo la mitad de la verdad. ¿Sabes tú que si no fuera por su omnisciencia, hay días en que Dios no sabría que usted lo ama? Porque tú no te estás portando como si lo amaras. Pero como Pedro, aun cuando lo negó, Dios en su omnisciencia sabía que Pedro lo quería, lo amaba, en un amor imperfecto, porque obviamente pues estamos en la carne y todo eso, pero él sabía, conocía su corazón, sabía lo que le dolía el haber negado 3 veces, y por eso lo quiso restaurar cuando se le presentó de esta manera. Y si él no lo supiera todo, él no sabría que a ti te importa Dios, con tus defectos y con tus virtudes y con tus imperfecciones. Yo supongo que en mi vida hay muchos días en que yo no me distingo de la vida de una persona del mundo, al igual tú, ¿no? Puede que hay veces que hay días, hay momentos que no te distingas de las demás personas del mundo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en esto? También puede pasar en cualquier cristiano, por muy maduro que sea. ¿Y cómo sabe él que él te importa? Él tiene que saber mucho de ti. Él tiene que saber todo. Él tiene que saber conocer tu corazón. ¿Y qué pasa cuando entiendes esto? Eso te debe dar confianza, aun cuando falles o cuando sientas que estropeaste todo. Porque Él conoce. Él sabe que no eres perfecto. Esto es lo que le dijo Samuel cuando iba a elegir a David. Es que Dios no ve lo que el hombre ve. Él ve el corazón. Lo único que quiere es un corazón dispuesto.
Mi amor, al entender esto, entendemos que nuestro amor está asegurado. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. ¿Se dan cuenta todo lo profundo que lleva el entender y meditar en sus atributos de esta manera? Y por último, todavía faltan dos. Omnipresencia. Omnipresencia. Dios está presente en todo lugar, ¿verdad? Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a quienes, a los malos y a los buenos. Salmo 139:7-12. Salmo 139:7-12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Como Dios está en todo lugar, no es posible pensar que puedes esconderte de Dios. Eso también significa que tú y yo podemos experimentar la presencia de Dios en todo momento y conocer las bendiciones de caminar con Él, andando en el Espíritu, controlados por la palabra. Y esa es la aplicación que debe de ser. Sabiendo estas verdades, ¿cómo las aplicas? Recuerdo que es lo que estamos intentando ver aquí. Y luego llegamos a la omnipotencia. Omnipotencia. ¿Qué significa eso? Que Dios es todopoderoso. Puede hacer lo que quiera, hacer lo que sea. Jeremías 32:17. Jeremías 32:17 dice: Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué andas depresivo? ¿Por qué andas estresado? Porque se nos olvida todo esto. Apocalipsis 19:6. Hemos olvidado en quién hemos creído, o ni siquiera conocemos en quién hemos creído, como deberíamos de conocerlo, ya sea por pecado, por débiles o porque somos nuevos en la iglesia, no sabemos. Dice Apocalipsis: porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La omnipotencia de Dios se ve en su poder de crear, en Génesis 1:1. Su preservación de todas las cosas, hasta ahorita las preserva, Hebreos 1:3, y su cuidado providencial para con nosotros, Salmos 37, 23, 24. Luego fíjate lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo soy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué puedes aprender sobre la omnipotencia de Dios? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo afecta tu vida, tu obediencia, tu fe, tu confianza en Él? Dios es amor también, ¿verdad? Su amor es incondicional. No se basa en la simpatía, porque este es más simpático que aquel, o el mérito del objeto a quien Él ama. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos que el amor se expresa en la acción. Dios es nuestro ejemplo. Él demostró su amor para con nosotros cuando, a la acción de enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar, sin que mereciéramos absolutamente nada. Entonces, ¿por qué a ti te cuesta trabajo perdonar o tomas las cosas personal y te enojas y te resientes? Porque no has entendido esto. Lo sabes intelectualmente, pero hasta ahí. Y de eso no se trata, conocer a Dios intelectualmente. Te lleva a vivir una vida así, mal. Cuando realmente eres hombre o mujer sabia, aplicas de esta manera, dando estos ejemplos, aunque rápidos,
estas verdades que estamos aprendiendo en cuanto a sus atributos de Dios. Dios también es verdad, es el Dios verdadero. Salmos 31:5. Oh Señor Dios de verdad, dice. Salmos 117:2. Salmo 117:2. La fidelidad del Señor es eterna. La verdad de Dios está por encima de todo. Él es verdadero. Aunque todos los hombres fueran hallados mentirosos, Él es verdadero. Por lo tanto, sus palabras, sus juicios siempre van a prevalecer. A la luz de esto, ¿cómo debieras ver la palabra que es verdad, verdad? Lo que contiene es verdad. ¿Y cómo te influencia? ¿Y en qué está cimentada tu fe? Por último, misericordia. La gran misericordia de Dios es la expresión práctica de su compasión, una expresión práctica para aquellos que han opuesto a su voluntad, que están opuestos a su voluntad. Después de la caída de Adán y Eva, todos se separaron de Dios por el pecado. Él en su misericordia vio la necesidad y ¿qué hizo? Tomó cartas en el asunto para reconciliarnos a los hombres con Él. Esa es la misericordia práctica y es lo que nosotros tenemos que imitar también. Salmo 145:8-9. Salmo 145:8-9 dice: Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. ¿Por qué? Porque hace salir el sol tanto para buenos y para malos, llueve para buenos y para malos, etc. La gracia común y la gracia especial. Salmo 130:3-4. Salmo 130:3-4. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, los pecados del hombre, ¿quién podría permanecer? Nadie. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Pero ya sabemos en base a qué es su perdón. Cristo. La gran misericordia de Dios es contrastada contra el pecado del hombre. Su misericordia se despliega en nuestra salvación. Hemos visto algunos atributos y sus aplicaciones prácticas que deberíamos estar viviendo, de empezar a vivir. Y en vista de los atributos de Dios que hemos estado viendo, podemos preguntarnos cómo se va a ver afectada tus oraciones al conocer un poquito esto. ¿Cómo van a ser afectadas tus oraciones? ¿Cómo responderás ante las tribulaciones en tu vida a partir de ahora? ¿Cómo vas a responder? ¿Se muere algún familiar cercano, un cónyuge o tu hijo? ¿Cómo vas a responder conociendo un poquito los atributos de Dios un poquito más profundo? ¿Cómo vas a reaccionar en un accidente que te pudiera dejar discapacitado para siempre a ti o a alguien más? La muerte de un ser querido, etcétera, etcétera. Es necesario proveer, aunque sea un conocimiento más profundo de los atributos a Dios. ¿Para qué? Para que podamos darle a Dios una adoración más verdadera y más honrosa. Porque a veces siempre decimos, empiezan tus oraciones, yo alabo a Dios porque es soberano, porque es omnipotente, porque es eterno. Sí, luego ya sabes sus atributos de memoria, sí te lo sabes, pero a veces nada más te quedan ahí. Ni siquiera afectan a tu vida, porque cualquier cosa ya andamos para arriba y para abajo y entonces nada más te lo sabes intelectualmente y eso no sirve de nada. Debemos de aplicarlos y repasar los atributos constantemente para que se nos vayan quedando y llegar a las aplicaciones prácticas como hemos estado viendo, repasar, repetir. Hay unas preguntas que pueden hacer ya para terminar. Si Dios es todopoderoso y es amor, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Muchos preguntan eso, ¿no? Si Dios es soberano, ¿por qué Él no previene que algunas personas vayan al infierno? Pues si sabe todo, pues debería de hacer algo para... ¿Y no lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Y el sufrimiento en el mundo no hizo nada tampoco? Siempre ha hecho algo. El problema es que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y aquí vamos a terminar.
El siguiente vamos a ver un poquito de la autoexistencia de Dios. El siguiente estudio, la autoexistencia de Dios. Y pues que Dios nos ayude a seguir aplicando lo que sabemos de Él. Vamos a orar, Padre, te agradecemos que nos da la oportunidad de conocerte más a través de estos atributos, aunque fue a grandes rasgos, pero la verdad es que sí nos muestra muchas cosas. A veces nos jactamos y decimos que te conocemos porque sabemos versículos o sabemos quién eres en cuanto a tus atributos, pero la verdad es que no te conocemos. O te conocemos como los griegos, que conocer nada más era intelectualmente, y estamos errando. Queremos conocerte en la práctica, que todo lo que sabemos de ti afecte nuestras decisiones, nuestra vida, nuestra santidad, porque siempre vemos una perspectiva eterna y sabemos en quién hemos creído, pero ahora sí de palabra y de hecho. Ayúdanos a seguir creciendo en este conocimiento práctico, porque de eso se tratan esos estudios. Si no, no tienen, estamos perdiendo el tiempo nada más. Y como decía Santiago, que él mandaba, es una orden, ser hacedores, no solamente oidores. Y eso es lo que hemos hecho a veces, hemos entendido al revés. Perdónanos, por favor. Y ayúdanos a seguir creciendo, discerniendo, aplicando. Lo ponemos en tus manos, sabiendo que nuestras fuerzas somos inútiles, pero en tu Espíritu Santo sé que podemos hacerlo. Y de esta manera seguir predicando el Evangelio para que muchos familiares cercanos y lejanos, vecinos, parientes, etcétera, puedan ellos también conocer al Dios verdadero, al Dios real, al Dios de la Biblia. Lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús oramos. Amén.